Como cristianos debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Nunca fue el plan de Dios que sus hijos vivieran en pecado. La Biblia dice, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Sin embargo, los cristianos pecan. Muchos de nosotros tomamos el pecado a la ligera. En esta lección de escuela bíblica queremos tratar esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un creyente peca intencionalmente? En la lección 6, la puedes encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria, una de las consecuencias del pecado en la vida de un creyente es que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. En esta lección veremos otra consecuencia del pecado en la vida de un creyente. El pecado puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando recibió a Cristo como su Salvador, pero eso no te da derecho, eso no le da derecho a vivir como le plazca y hacer cualquier cosa que desee. Y de aquí no quiero meter el salvo siempre salvo, que muchos se justifican con esto, a la hora de pecar intencionalmente, a la hora de cometer pecados. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. La Biblia dice, Gálatas capítulo 6, verso 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Cualquier pecado que hayamos cometido, si oramos a Dios, si se lo confesamos, si pedimos su perdón, Él nos perdona. Nuestra comunión con Dios puede ser restaurada inmediatamente. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando se los confesamos con sinceridad. Pero eso no quiere decir que no seremos castigados por nuestros pecados. Obviamente hay consecuencias. Por ejemplo, el castigo de David. En la palabra de Dios se nos relata la vida de personas del Antiguo Testamento a fin de que podamos aprender de sus experiencias. Y hay lecciones muy importantes que debemos aprender, por ejemplo, del relato del pecado de David. Aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Esa es la primera lección. Y la segunda, algunos pecados tienen consecuencias permanentes en nuestras vidas. David no era solo un gran hombre de Dios, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y sufrió las consecuencias de su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se relata el pecado de David. David estaba en el palacio, estaba en casa, mientras sus soldados estaban lejos luchando en una batalla. Una tarde en que paseaba por los balcones de su palacio, David vio bañándose a una mujer. La lujuria entró en su corazón. Mandó llamar a la mujer. Se informó. Le dijeron que era la mujer de Urías Eteo. Y David, aun sabiendo eso, aun sabiendo que era una mujer casada, pecó, cometió adulterio con ella. Pasando algún tiempo, Betsabé le hizo saber a David que esperaba un bebé de él. Como Urías, el esposo de Betsabé, había estado lejos por mucho tiempo, David se dio cuenta de que su pecado de adulterio pronto sería descubierto. ¿Qué hace David? Para ocultar su pecado y para poder casarse con Betsabé, David hizo arreglos para que Urías muriera en el frente de la batalla. Parecía que David había tenido éxito en ocultar su pecado, pero la Biblia dice, segunda carta de Samuel, o segundo libro de Samuel, mejor dicho, capítulo 11, verso 27, «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Dios envía al profeta Natán para confrontar a David con sus pecados de adulterio, de asesinato. Y David se arrepiente verdaderamente de sus pecados y se los confiesa a Dios. El Salmo 51 nos habla de la profundidad de la confesión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias,
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. De todo esto podemos ver que David estaba angustiado por su pecado. Dios aceptó la confesión de David, lo perdonó, restableció su comunión con él. Natán el profeta le dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Pero las cosas no terminan ahí. Dios es quien rige el universo, Él es santo, Él es justo. Él no puede pasar por alto nuestros pecados o fingir que no sabe nada de ellos. Aunque David era rey, fue castigado por Dios. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11. El pecado de David dio a los enemigos de Dios ocasión para blasfemar su nombre. Dios le dio juicio a David. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Pese a que Dios había perdonado sus pecados, David tuvo que cosechar las consecuencias terrenales de ellos. Sufrió muchos pesares. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Uno de sus hijos fue asesinado. Otro hijo dirigió una rebelión contra David. La espada nunca se apartó de la casa de David. Podemos ver entonces que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, tal como David, tenemos que enfrentarnos con las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Debemos ver también que frecuentemente los pecados traen consecuencias que duran toda la vida. Y te puedo poner el ejemplo del alcohol, de las drogas, del fumar. Si una persona vive toda su vida bebiendo alcohol, aunque luego confiese sus pecados y no lo haga más, es posible que las consecuencias de beber tanto alcohol en su vida pasada le dejen problemas en el hígado. La persona que fuma mucho le puede dejar las consecuencias de ese pecado de fumar tanto, aunque haya confesado ese pecado, aunque no lo haga más, las consecuencias, cáncer de pulmón. Podemos ver entonces que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, tal como David, tenemos que enfrentarnos con las consecuencias de nuestras acciones. Debemos ver también que frecuentemente los pecados traen consecuencias que duran toda la vida. Un cristiano, tú y yo, simplemente no podemos permitirnos vivir descuidadamente ni tampoco tomar el pecado a la ligera. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos de nuestros pecados, eso no significa que no nos va a castigar. Hay cosas que no debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves. En primer lugar, no debemos pecar intencionalmente. Y aquí fallamos todos. Yo me pongo como ejemplo también. Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos y es benigno y paciente con ellos. Salmo 103, versos 10 y 11. Mira lo que dijo David. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. David estaba reconociendo que Dios es misericordioso, es paciente con sus hijos. Pero hay otro aspecto en este asunto, y aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, debemos también darnos cuenta de que un solo acto de desobediencia intencional puede tener graves y permanentes consecuencias. Fue un solo acto de desobediencia del primer hombre y la primera mujer que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Con el pecado, con la muerte, llegó el sufrimiento, el dolor, la tragedia. Un solo acto de desobediencia nuestro puede tener consecuencias trágicas que duran toda la vida. Un joven, hijo de padres cristianos, buscó a una mujer inmoral y tuvo relaciones sexuales con ella. De este único contacto él contrajo una enfermedad venérea.
Recibió atención médica, pero la enfermedad no fue controlada. En menos de 3 años ya se había muerto. Esto es un ejemplo. No debemos pecar intencionalmente, porque tiene consecuencias graves. No debemos vivir bajo el control de la carne. Este es otro punto importante. Vivir conforme a la carne es ceder a tus deseos y apetitos carnales. La Biblia nos advierte en cuanto a esto. Sansón es un ejemplo de las consecuencias de vivir controlado por la carne. Sansón fue elegido por Dios para ser el libertador de su pueblo. Dios le dio habilidades especiales y fuerza para llevar a cabo grandes proezas, pero Sansón no controló sus deseos carnales. Sansón mantenía una relación inmoral con una mujer filistea llamada Dalila. El comportamiento de Dalila dejaba en claro que ella intentaba traicionarlo, entregándolo en manos de sus enemigos. Sansón lo sabía, pero como estaba tan enamorado de ella, estaba tan cegado, no se dio cuenta. También sabía que él estaba andando mal. Sin embargo, continuó sus relaciones con Dalila. No hay duda que Dios habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a su comportamiento. Aunque si tú analizas la vida de Sansón, en ningún momento tiene una relación personal con Dios. Solo habla con Dios cuando está ya atado entre las 2 columnas y clama venganza. Pero si tú analizas su vida, en ningún momento tiene un momento con Dios. No hay una relación personal con Él. No se dirige a Dios para nada. Los capítulos de la vida de Sansón no dicen nada de eso. Al final, Dalila logró su plan de entregar a Sansón en manos de sus enemigos. Sansón pensó que podía hacer uso de su fuerza extraordinaria para vencer a sus enemigos como lo había hecho antes, pero el Señor lo había abandonado. Ya no era más fuerte que cualquier otro hombre. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo pusieron en una prisión. Estos relatos de las experiencias de David y de Sansón, como también los de otros personajes en el Antiguo Testamento, se escribieron para que podamos aprender de ellos. La Biblia dice, primera carta de Corintios capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos o advertirnos a nosotros. ¿Habías leído alguna vez este versículo? Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas en la palabra de Dios para amonestarnos o advertirnos a nosotros. La lección que aprendemos de la historia de Sansón es esta: no debemos vivir según la carne. Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hemos señalado algunos pecados específicos, pero no son los únicos que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia, luego por su palabra, por el Espíritu Santo. Dios se dirige a nosotros a mostrarnos el error de nuestros caminos. Dios puede incluso enviarte una persona, un amigo, un hermano en la fe para advertirte. Dios quiere que nosotros confesemos y abandonemos nuestros pecados para no tener que juzgarnos Él. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera carta de Corintios capítulo 11, verso 31. Si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios tiene que juzgarnos. Él nos castiga porque nos ama demasiado como para permitirnos andar en desobediencia. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera carta de Corintios capítulo 11, verso 32. Ahora bien, ¿cómo nos corrige Dios? Él tiene muchas maneras de disciplinar a sus hijos. Por ejemplo, Él puede permitir o enviar enfermedades, o permitir que tengamos un accidente, puede permitir que suframos pérdidas financieras o aún la pérdida de un ser amado. Dios tiene muchas maneras de tratar con sus hijos, y no podemos decir cómo nos castigará, pero podemos estar seguros de que lo hará cuando lo necesitemos. La palabra de Dios dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 6. ¿Cuál es el propósito de Dios al disciplinarnos? Dios tiene su propósito al castigar a sus hijos. En primer lugar, Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Sabe que no somos obedientes por naturaleza. Somos como niños que no obedecen a sus padres, a menos de verlo con el palo en la mano o el cinturón. Dios sabe que solo mediante la corrección aprenderemos a obedecerle. David dijo, Salmo 119, versículo 67, «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Aún después que Dios nos ha castigado, es posible que sigamos siendo desobedientes y rebeldes. Y esto es trágico. Indica que no hemos aprendido la lección, no hemos aprendido a obedecer a Dios, a estar sujetos a Él. Y esto entristece el corazón de Dios porque a Él no le gusta ver sufrir a sus hijos. Sin embargo, Él tiene que continuar llamándonos la atención hasta que aprendamos a someternos a Él. Es importante que aprendamos a aceptar la disciplina de Dios con la actitud correcta. Hebreos capítulo 12, verso 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esta es la primera lección. Dios tiene un propósito al disciplinarnos. El primero es que Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. El segundo es que Dios nos castiga a fin de que podamos ser partícipes de su santidad. Dios no nos disciplina porque está enfadado con nosotros. Desea castigarnos. Él no desea castigarnos, perdón. Él nos castiga porque hemos cometido mal, hemos fallado, hemos pecado. Todos los tratos de Dios con nosotros son para nuestro bien. Él nos está educando. El propósito de Dios al disciplinarnos es para que podamos ser partícipes de su santidad. Como dice Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, que Dios infunde su santidad en nosotros a través de su disciplina. Cuando Él me corrige, yo debo decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esta disciplina, con esto? Cada corrección debe causar en nosotros un conocimiento mayor de los caminos de Dios, hacernos más semejantes a Él. Dios nos castiga a fin de que podamos ser partícipes de su santidad. Esa es la segunda lección que podemos aprender. Y la tercera lección es que Dios nos castiga a fin de que podamos dar honor a su nombre. Por medio del castigo de Dios y de su disciplina, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo puedes leer? Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. El nombre de David está anotado en la lista de los héroes de la fe. Esa lista que puedes encontrar en el capítulo 11 de Hebreos. En esta lista están aquellos que le dan honor a su nombre por su fe, por sus hazañas. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, David, Samuel. Sansón se arrepintió de sus pecados en su muerte. Eso es lo que dicen muchos. ¿Tú piensas que Sansón se arrepintió? ¿O lo que dijo Sansón fue venganza? Clamó por venganza. Esto muchas veces trae contradicción entre los cristianos. Yo antes pensaba que Sansón no clamó a Dios, no se arrepintió, sino que su grito fue de venganza, clamor de venganza. Pero claro, reculé, recogí cable, como se suele decir. ¿Por qué? Porque en esta lista está Sansón. Hebreos capítulo 11. Héroes de la fe. ¿Por qué está Sansón? Si Sansón todo lo que hizo fue, entre comillas, malo.
Da a entender que si Sansón está en esta lista es que se arrepintió de sus pecados en su muerte. Destruyó más enemigos de Dios que durante toda su vida. Sansón figura también en la lista de los héroes de la fe. Dios nos disciplina y nos castiga a fin de que nosotros también demos honor a su nombre. Dios nos castiga para vindicar su nombre. Nosotros llevamos el nombre de Cristo. Es decir, que tú y yo como cristianos, como discípulos de Dios, somos representantes de Cristo. Todo lo que hacemos le refleja a Él. Si deshonramos su nombre, Dios nos castiga. Por lo que hizo Dios en el caso de David, Él muestra que no participó en el pecado de David, no lo remitió ni lo pasó por alto. Dios va a hacer lo mismo con nosotros si deshonramos su nombre. Qué bueno que podamos clamar al Señor y decirle: Señor, con todo mi corazón acepto tu disciplina en este asunto. Reconozco que es por causa de mi pecado. Reconozco que te he fallado. Mientras más nos sometemos a la disciplina de Dios y reconozcamos que todo fue culpa nuestra, más rápido esa disciplina termina. Por otro lado, mientras más nos excusemos y culpemos a otros, más tardará la disciplina. David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron, se debilitaron. Todo por no confesar su pecado a Dios. Que Dios nos ayude a amar a la justicia, a odiar el pecado. Si por cualquier razón traemos sobre nosotros el castigo de Dios, acéptalo con un espíritu humilde. Señor, sé que hice mal. Tú eres completamente justo en todo lo que haces. ¿Qué habría sido de mí si tú no hubieras intervenido? ¿Qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras corregido? Te doy gracias y te alabo por tu amor, por tu fidelidad, por tu justicia en mi vida. Aunque Dios nos perdone por nuestros pecados, de todos modos tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Este es el mensaje que queremos presentaros. Escuela Bíblica. Continuamos con esta clase, la vida cristiana práctica, lección número 12, el castigo de Dios. Déjanos tu comentario. Queremos leerte. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Has estado en disciplina alguna vez? ¿Dios te ha disciplinado alguna vez? Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué lección sacas de la disciplina?